bienvenida un día más a un nuevo episodio de El despertar de la conciencia. Me hace muy feliz tenerte aquí. Gracias por tu tiempo y por tu atención y sobre todo por tu interés de hacer un cambio interno en este crecimiento personal, en buscar este tipo de contenidos. Mi más sincera enhorabuena. Como ya he mencionado en otras ocasiones, el mundo se cambia persona a persona y tú eres una de ellas, así que me hace muy feliz tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de las emociones, debido a que me han comentado muchas personas que les encantó el episodio anterior hablando de esa introducción a la inteligencia emocional. Y hoy me gustaría continuar un poquito pues analizando estas emociones, ya que de eso se trata. Así que en este episodio vamos a responder a las cuestiones acerca de, por ejemplo, cuáles son estas características de estas emociones, cuál es esta familia de emociones, cuántas son y cuáles son. Vamos a analizarlas, vamos a hacer un análisis una por una de cada emoción y a lo último me gustaría daros como siempre una ayuda práctica, que es herramientas con las que contamos para esta gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Así que empezamos haciendo un breve recordatorio de lo que hablamos en el episodio anterior. Las emociones tienen un cuerpo, tienen ciertas características que las hacen únicas, que las diferencian de otra cosa como puede ser un pensamiento, etc. Vamos a ver cómo ocurren, ¿vale? Haciendo este pequeño recordatorio, pues las emociones ocurren en respuesta a alguna clase de estímulo. Siempre empiezan con un detonante, un estímulo. Y este estímulo o detonante puede ser interno, externo, puede ser real, imaginado o revivido. Y estas respuestas, es decir, esta emoción, que es una respuesta, son rápidas, es decir, ocurren pues automática, instantáneamente, están coordinadas y organizadas, tienen una secuencia, tienen un orden, tienen valencia, activan nuestra fisiología, es decir, tienen un cuerpo, como ya hemos mencionado. Por eso comentaba, ¿no?, lo que la diferencia. Una emoción que no tiene repercusión en el cuerpo, pues es un pensamiento como los muchos que tenemos por minutos a lo largo de un día, por ejemplo. Y también una característica es que la controlamos, más o menos. ¿Recordáis que dijimos una emoción no se puede controlar, es decir, están ahí y van a salir, pero sí la podemos gestionar y tener cierto grado de control en esa emoción cuando surge. Así que, dato también curioso, mencionábamos en el episodio anterior los beneficios de las emociones. Hacen posible la vida, nuestra interactuación con otras personas, a nivel de como somos seres sociales, pero también a nivel interno es muy importante y hay muchas veces que no comprendemos por qué pasan estas cosas. Por ejemplo, por qué reímos cuando hay una situación tensa de tristeza, o por qué lloramos muchas veces de alegría. Pues esta sencilla explicación es porque hay una regulación fisiológica, y para esto es lo que sirven también las emociones, por eso son tan necesarias para nosotros. El cuerpo necesita regularse, es decir, nos lleva a la situación contraria, ¿vale? En el caso en el que mencionamos, por ejemplo, una situación de mucha tensión, quizás imaginaros, y esto creo que ha pasado, ¿no? Y nos ha pasado en una situación en la que pues todo el mundo estaba en silencio, una situación muy solemne o muy triste, como si fuese, por ejemplo, el caso de un funeral o una reunión ahí importante, y nos ponemos a reír cuando no sabemos ni por qué nos reímos, ¿no? Entonces es esa respuesta del cuerpo para regularse, para llevarnos a ese equilibrio, ¿no? El cuerpo necesita regularse, ¿no? También el llorar de alegría es llevarnos a esa situación situación contraria, ¿vale? Entonces es un dato muy curioso
Y bueno, siguiendo también con ese orden, ¿no?, que tiene una emoción, como hemos dicho, están organizadas, están coordinadas. Y el orden pues pasa de la siguiente manera, es decir, viene esa emoción, automáticamente hay una fisiología, como hemos dicho, una emoción tiene un cuerpo, es decir, tiene una repercusión en nuestro cuerpo físico, ¿de acuerdo? Y mi cuerpo se pone de cierta manera, es decir, aquí en esta fisiología ya nos permite el tomar conciencia, ¿no?, de cómo está mi cuerpo. Es una manera muy práctica de saber identificar qué emoción estoy sintiendo en este momento, ¿vale? Es decir, hacerme preguntas como: ¿estoy respirando? ¿Mi mandíbula está apretada? ¿Tengo alguna contractura muscular? ¿Tengo algún nudo, ¿no?, que llamamos? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿De acuerdo? Y después también está la emoción y el comportamiento, es decir, está la emoción y la fisiología, en la que hay una reacción. También está la emoción y el comportamiento, es decir, la consecuencia de esa emoción, el resultado. Y también está la emoción y la cognición, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a mencionar, enumerar esta familia de emociones, ya que, como mencionamos también en el episodio anterior, hay emociones que son universales. ¿Por qué? Porque son las que toda persona, por el simple hecho de ser un ser humano, ya tiene de nacimiento. Y a estas emociones universales se les da un nombre, y son 7, ¿de acuerdo? Las enumeramos: es la tristeza, la ira, la sorpresa, la alegría, el miedo, el desprecio y el asco, ¿vale? Para cada una de las emociones, repetimos, hay un detonante, hay una evaluación cognitiva, es decir, una valencia de más o menos. Hay una respuesta fisiológica, se activa la fisiología de nuestro cuerpo, y hay un comportamiento, es decir, hay cierto control o reacción a cada emoción, ¿vale? Y en este aspecto, pues ya también mencionamos, ¿no?, que con algunas nacemos, pero también nos hacemos, es decir, ya nacemos con ciertas programadas, ya cargadas en el programa, pero hay esa flexibilidad con la que nacemos, que nos permite ir acogiendo lo que vayamos aprendiendo de nuestro entorno. De ahí mencionábamos que hay emociones culturales, que depende del sitio en el que nos encontremos, hayamos nacido, esa cultura, vamos a tener tendencia a sentir unas emociones más que otras, y en otras culturas pues viceversa. Bien, pues empezamos. ¿Estáis preparados? Vamos a hacer este análisis de las emociones. Cada una tiene su detonante y cada una tiene su intensidad, ¿de acuerdo? Vale, comenzamos. La primera es la tristeza, ¿vale? ¿Cuál es su desencadenante universal? Es la pérdida de una persona o un objeto valioso. Es decir, cuando viene la tristeza es porque hay una pérdida, un sentimiento de pérdida. Cada vez que sintamos tristeza, preguntarme: ¿qué he perdido? ¿Qué siento que he perdido? A veces no es que haya perdido nada, pero quizás he perdido algo importante para mí, como por ejemplo puede estar el que me siento vulnerable, es decir, he perdido esa invulnerabilidad, lo diré. Es decir, siempre hay una pérdida de algo que para mí es importante, ¿de acuerdo? Y algo también muy importante a tener en cuenta: la tristeza no se quita, sí se acompaña y se permite, pero nunca se quita. Es decir, jamás digamos a otra persona: no llores. Ni me lo digo a mí, ni se lo digo a otros, incluso los niños, en los que, por ejemplo, hemos estado muy acostumbrados, ¿no? Pasa algo que para nosotros es una tontería y le decimos: anda, venga, no llores. No llores por eso, que es una tontería, ¿no? Pues por favor, seamos conscientes de esto y vamos a empezar a permitir esta emoción.
tenemos que permitirla el tiempo que dura la emoción, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo la observamos, no la alimentamos. Como mencionamos en el episodio anterior, una cosa es negarla y otra es regodearse en la emoción, ¿vale? No vamos a alimentar la tristeza, pero jamás evitarla, ¿vale? Ya que, como hemos mencionado también en el episodio anterior, de la importancia de una emoción es que viene a decirnos algo, ¿vale? Aquí la tristeza viene a decirnos que hemos perdido algo valioso para nosotros. Así que su función es llamar la atención en busca de ayuda o de tiempo para recuperarse de algo. A veces necesitaremos pedir ayuda, a veces necesitaremos pedir espacio, ¿vale? Depende aquí de cada persona, lo que cada uno evalúe lo que es una pérdida, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente emoción, que es la ira, el enfado, ¿vale? ¿Cuál es su desencadenante universal? Pues es la interferencia con las metas. Es decir, yo cuando me enfado es porque hay algo que me está obstaculizando el llegar a mi objetivo, a mi meta. Por ejemplo, su función es parar la interferencia, es decir, ese obstáculo, ¿no? Eliminar la amenaza para yo llegar a la meta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo estoy queriendo escuchar una formación, porque para mí es importante formarme, y hay una persona que está hablando, está obstaculizando mi aprendizaje, por lo que ahí viene la ira, la rabia, el enojo, el enfado, ¿vale? ¿Cuál es su fisiología? ¿Cuál es la fisiología de esta emoción de la ira? Pues la fisiología es que mi cuerpo saca fuerza, es decir, yo me estiro, me pongo recta, derecha, firme y saco fuerza, ¿vale? Y esta emoción, pues al ser lo contrario que la tristeza, ¿vale? Como la tristeza, el miedo, por ejemplo, puede que haya una interferencia de otra emoción y por eso me enfado. Es decir, hay personas que dicen, no, yo nunca lloro, yo nunca me pongo triste, yo nunca tengo miedo, yo no tengo miedo a nada. Pero quizás estamos escondiendo esas emociones de la tristeza, el miedo, con el enfado. Es decir, alguien cuando se siente triste, pues en vez de llorar, pues se enfada, ¿vale? Entonces esto sería una interferencia, ¿de acuerdo? Estamos escondiendo otra emoción con otra emoción, ¿de acuerdo? La siguiente emoción, la sorpresa, ¿vale? ¿Cuál es su desencadenante universal? Pues el detonante es un movimiento repentino o inesperado, algo que yo no espero. Su función es centrar la atención, es decir, hay algo que centra nuestra atención. Su fisiología, pues, por eso se le llaman, ¿no? Emociones universales, es que aquí estamos programados para reaccionar todos igual. Y de ahí ese análisis, de hecho, bueno, esto daría para muchas horas de hablar, como ya mencioné, pero hay el análisis, hay estudios, de hecho se estudia, las personas se forman en la morfopsicología, también las microexpresiones, y hay un estudio, ¿no? De hecho, estas 7 emociones universales se han sacado debido a que se hizo un estudio de muchísimas personas de diferentes lugares del mundo, en el que incluso había gente que se podría llamar a civilizaciones apartadas, ¿no? O subdesarrolladas, no habían tenido contacto alguno con el mundo desarrollado, y todas las personas reaccionan igual ante estas 7 emociones. Es decir, por ejemplo, para la sorpresa de la que estamos hablando, pues todos vamos a reaccionar igual ante la sorpresa. De hecho, haced la prueba si queréis ahora, es muy divertido. Yo me lo pasé muy bien en este taller, de cuáles son nuestros gestos faciales ante cada emoción, ¿no? Y por ejemplo, en la sorpresa, pues todos levantamos las cejas, abrimos los ojos, nos echamos ligeramente hacia atrás, y suele ser siempre pues de la misma manera, ¿no?
¿qué es lo que puede ser el detonante, el desencadenante de sorpresa? Pues puede ser diferente para cada uno. Es decir, es algo que yo no me espero, que yo no esperaba, que ha sido repentino para mí. Puede ser diferente para cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Bienvenidos al Despertar de la Conciencia, la radio de los despiertos. Soy Irene y te acompaño a reconectar con tu poder y tu esencia creadora, a vivir tu vida y tu propósito plenamente, a reconocer y escuchar los deseos de tu alma. Eres el héroe de tu historia, nos vemos en la cima. Bien, la siguiente emoción es la alegría. Esta es fácil de identificar, ¿verdad? Pues, ¿cuál es su desencadenante universal? El placer. Es decir, algo que me produce placer. Su función es un signo social de cordialidad. Es decir, yo te estoy mostrando a ti que no soy una amenaza. ¿De acuerdo? Y esta emoción tiene su particularidad que regula los estados menos agradables. Ya dijimos, no hay ninguna emoción que sea buena ni mala, solo agradables o desagradables. Pues esta en concreto, la alegría, regula esos estados menos agradables. Y es un recurso, para romper otro estado que no nos está resultando agradable. Pero antes, esto es un dato muy importante, antes de pasar a algo placentero, hay que hacer el trabajo de por qué estás en esa emoción desagradable, ¿vale? Primero tienes que entender para qué estás ahí, en esa situación desagradable, ya que no debemos quitarla en ningún momento. No la quitamos hasta que no hayamos hecho ese trabajo interno, y entonces podremos romper ese estado con algo placentero y agradable, ¿vale? En esta emoción, pues la fisiología está en los ojos. Curioso, ¿verdad? La alegría no está, como podríamos quizás decir, que está en la sonrisa, ¿no? En los labios. La alegría se identifica en los ojos. Y es muy curioso también en esa análisis de esas microexpresiones. Es decir, cuando uno sonríe solo con los labios, no está sintiendo esta emoción, ¿de acuerdo? Ya que hay varios tipos de sonrisas, es decir, está la sonrisa social, la sonrisa cordial, pero la alegría, esta emoción está en los ojos. Si no, la próxima vez o a partir de ahora, ser un poco observadores, un poco detectives, y descubriréis el emocionante mundo de las emociones, de cómo este dato tan curioso es así. Este dato de sonreír con los ojos es un signo, ¿no? de que estamos sintiendo realmente esa emoción. Siguiente emoción, el miedo. Su desencadenante universal es cuando hay una amenaza de daño. Es decir, hay una amenaza. ¿Cuál es su función? Pues precisamente evitar o reducir ese daño, esa amenaza de daño. El miedo la va a evitar o a reducir. Evidentemente a lo que cada uno le tiene miedo es diferente. Eso es algo que yo aprendo. Yo aprendo a qué le tengo miedo. Por ejemplo, si hay una madre que le tiene miedo a las arañas, aquí yo me pongo de ejemplo, pues es muy fácil de que se lo transmitamos a nuestros hijos. Entonces, ese miedo, si mis hijos tienen miedo a las arañas, es algo que habrán aprendido, en este caso, de mí. O por ejemplo, claro, porque el niño, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? El niño en su desarrollo hasta ese momento de su cerebro, hay esa interpretación del asunto. Es decir, él ve quizás un objeto ahí curioso que se está moviendo, es negro, tiene patitas, él no sabe lo que es, pero ve que su mamá pega un grito, lo aparta corriendo
su cara, la expresión de su madre es de miedo. Entonces el niño, a lo que antes veía que era, ¡ay, mira qué curioso, mira qué animalito! Ahora pues lo ve como una amenaza. ¿De acuerdo? Por eso los miedos se aprenden. ¿Cuál es su fisiología? Pues si no haces la prueba, pero por favor, en las emociones desagradables no os quedéis más de 20 segundos, porque así adoptaremos esa emoción y no es mi intención en este momento, ¿vale? Entonces, pero simplemente, brevemente podéis, pues, cuando sentimos miedo, ¿qué hacemos? Pues solemos encogernos, tenemos frío, sentimos frío en los pies, las manos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cuerpo está priorizando a los órganos vitales, es decir, nos está protegiendo. Entonces es una reacción de supervivencia, ¿vale? Sentimos ese miedo y normalmente pues el cuerpo tiende a priorizar, ¿no? a esos órganos para protegerlos. Por eso sentimos normalmente frío en las extremidades. Bien, siguiente emoción, el desprecio. Y aquí pues yo por lo menos observé cierta controversia de que algunas consideran el desprecio como negativo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es su desencadenante universal. Pues el desencadenante, el detonante es una acción inmoral de otra persona, ¿vale? La función del desprecio es afirmar la propia superioridad. Es decir, cuando yo siento desprecio por algo que ha hecho otra persona, que es una acción inmoral de otro, la función del desprecio que yo siento es en afirmar la propia superioridad, como diciendo, yo eso no lo hago. ¿De acuerdo? Y aquí la valencia de esta emoción es positiva. Es positiva, por eso mencionaba al principio, algunas la consideran negativa. Aunque sea políticamente incorrecto, el desprecio me hace sentir bien a mí, que soy la que está sintiendo ese desprecio. El que se siente mal es el que se siente despreciado, el que está siendo despreciado. Pero para mí es positiva, me hace sentir bien. ¿De acuerdo? Por eso la valencia de esta emoción es positiva, porque a mí, a la que la está sintiendo, le hace sentir bien. Es decir, el que yo sienta desprecio no me hace daño. Aquí, bueno, cada uno pues que lo medite y lo haga sus propias conclusiones. De acuerdo. La siguiente emoción es el asco. ¿Cuál es su desencadenante universal? Pues el detonante son estímulos aversivos a una sustancia ofensiva. Es decir, que contenga cierto objeto, cierta sustancia, cierta cosa o propiedades contaminantes. ¿Vale? ¿Cuál es su función? Por lo tanto, es proteger el cuerpo de sustancias sentidas como dañinas. ¿Vale? Entonces su función es evitar eso, que puede llegar a ser un peligro para mí, para mi salud, ¿no? Mi cuerpo, me puede contaminar. Y el asco también es aprendido. ¿Vale? Bien, pues estas son las 7 emociones universales. ¿Vale? Aquí pues puede haber más cosas, por ejemplo diría, vale, ¿dónde está el amor aquí? ¿Dónde está la felicidad? Pues el amor, la felicidad son más que una emoción. ¿Por qué? Bueno, pues esta explicación puede ser fácil de entender. Yo puedo estar alegre durante días. Perdón, no puedo estar alegre. No puedo estar alegre durante días. ¿Vale? No puedo mantener esa emoción de alegría durante días, pero sí puedo estar feliz durante días. Sí puedo sentir amor de forma prolongada. ¿Vale? No hay un tiempo límite. Bien, pues haciendo este breve resumen, ¿no? En esa cronología de las emociones, pues siempre hay un desencadenante, hay una activación de impulsos, hay unas reglas
de demostración de esa emoción aprendidas. Hay unas acciones, es decir, el comportamiento, y hay una toma de conciencia. ¿De acuerdo? ¿Qué puede servirnos a la hora de... porque podemos decir, vale, es que yo cuando algo me enfada, y hay cosas que decimos, esto yo no lo soporto. Entonces tenemos un patrón de comportamiento. Quizás el hecho de que, vale, mi hábito para esa emoción es, por ejemplo, para el enfado. Pues me he enfadado aquí en mi casa y lo que hago es pues salir y dar un portazo, ¿vale? Esa es el comportamiento, ¿vale? El patrón para esa emoción, por ejemplo, ¿no? La inteligencia emocional nos ayuda, como ya dijimos también en el episodio anterior, a decidir primero qué emoción toca en este momento y segundo, yo puedo mediante la inteligencia emocional cambiar mi resultado, cambiar mi reacción, cambiar mi resultado, mi comportamiento. ¿De acuerdo? Ya que, pues, ante una situación, pues, yo soy consciente, voy desenredando la pelota, es decir, voy identificando cuáles son los distintos detonantes, incluso qué emoción desencadena en otra emoción, ¿vale? Cuando me hacen daño, pues sí, quizá a lo mejor me siento triste, pero automáticamente aparece pues el enfado, como ejemplo, ¿no? También teniendo conciencia corporal, como he dicho, a esa fisiología. De hecho, nuestro cuerpo es nuestro gran aliado, ¿no? Que es el que me está indicando que hay algo ahí. Así que ser conscientes y ser aliados nosotros también con nuestro cuerpo, escucharle, ¿vale? También puedo prever el resultado, es decir, antes que esa emoción me secuestre, yo pienso en qué resultado quiero, cuál es el resultado que yo quiero tener. Entonces, en base a eso, en base a ese resultado que deseo, yo reacciono, hay esa reacción, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar de antemano cómo voy a cambiar mis resultados? ¿Vale? Pues un punto muy importante es que yo debo de poner mi reacción deseada en positivo. Es decir, no nos sirve el hecho de que digamos, pues, cuando alguien me enfada, pues no quiero dar gritos. O cuando me pongo triste, no quiero que la otra persona venga a decirme que no llore. Es decir, me explico. La reacción deseada tiene que estar puesta, nuestra intención, en positivo, ¿vale? En afirmativo y positivo. Nuestro cerebro no entiende los no. Y si hay una reacción que no está puesta en positivo, evidentemente nuestro cerebro se va a fijar en la palabra. Por ejemplo, ¿en qué creéis que va a centrar mi cerebro, que no entiende el no? En el siguiente, por ejemplo, en la siguiente intención es cuando me enfade la próxima vez, no quiero gritar. Muy bien, la atención de mi cerebro va a estar en gritar. Es decir, estoy programando mi cerebro para precisamente lo que no quiero, que es gritar, ¿vale? Entonces podría ser, pues, la próxima vez que me enfade, voy a hablar de forma calmada, pausada, etcétera, 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 ¿vale? Muy bien, otro dato súper importante, esencial para yo poder cambiar mi resultado, que entraba en el ejemplo que acabo de poner, tiene que depender exclusivamente de mí. Es decir, yo no puedo esperar que mi resultado dependa de otra persona que no sea yo, ¿vale? Es decir, yo no quiero que mi jefe me diga tal, yo no quiero que mi marido, mi mujer me diga o me haga o... ¿Se entiende? También otra característica importante que tiene que tener esta intención es que esté en armonía con quién quiero ser yo, es decir, con mi propósito, con esa persona que yo quiero ser, con esa persona por la que yo estoy
trabajando para llegar a ser esa persona con la que yo me identifico, pues esta reacción, este proceso este resultado tiene que ir en armonía con este propósito, con quién quiero ser. También tener en cuenta las expectativas. Es decir, si alguna vez no consigo llegar a lo que me había propuesto o no me ha salido como me gustaría, nada de fustigarme. No, se acabó. En esa solución a la que voy a llegar, pues cuando he llegado a la acción, cuando ya estoy actuando en eso que tengo que hacer, pues voy a tomar acción desde mi yo adulto. Para esto hay todo un podcast también que tengo previsto, súper interesante, en desde dónde vivimos nuestras emociones. En su mayoría es desde el niño o desde el padre o la madre, casi nunca desde el adulto, ¿vale? Están estos tres factores: niño o niña, padre o madre y adulto, ¿vale? Pero como ya digo, es tema de otro podcast, porque es súper interesante, ¿no? Que cuando hay otra persona, la otra persona que yo tengo delante, se pone en modo niño, ¿qué creéis qué papel voy a tender yo a adquirir? Pues el modo madre, quizás, ¿no? Pues no, ¿cómo dejar de hacer esto? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? De qué es lo que yo quiero que pase la próxima vez, tiene que tener estas características que acabamos de explicar, siempre en positivo, definirlo muy bien también, qué sería para mí el reaccionar como yo querría, como a mí me gustaría. El no fustigarme cuando algo no sale como yo esperaba, o cuando estoy en ese proceso de trabajar, porque las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pues celebrar mis logros, también darles ese mérito a mis resoluciones, porque es que así estaré alimentando ese nuevo patrón de comportamiento, está viendo esa recompensa, esa motivación, ¿vale? Entonces, en estas herramientas, ¿no? También que nos puedan ayudar en este proceso que acabamos de comentar de inteligencia emocional, pues voy a mencionar ciertas prácticas que son muy, muy positivas, que nos ayudan muchísimo en nuestro trabajo interno, nuestro trabajo personal y nuestra inteligencia emocional. Y también, sobre todo, en lo que estamos hablando, que es la gestión de las emociones. El primero está en el hábito de meditar. Aquí pues quizás haya personas que se sientan incómodas con este aspecto, ¿no? Con el meditar. Quizás haya creencias, haya ciertas cosas que les hagan sentirse incómodo. También haré un podcast hablando de los beneficios de la meditación en la salud, ya que es una práctica, tiene muchísimos beneficios. Y también en ese autoconocimiento. Nos ayuda a conocernos en todo este proceso que hemos mencionado. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi patrón, por ejemplo? ¿Cuál es mi hábito de respuesta? Por ejemplo, cuando me enfado, cuando me pongo triste, cuando tengo miedo. Sirve muchísimo este hábito de meditar, ¿vale? También está el mindfulness, que me encanta, y de hecho en lo personal pues también me ha traído muchísimos beneficios. Es otra práctica muy interesante. Otros hábitos, como por ejemplo el caminar, es buenísimo el caminar, quizás también lo que ello implica, ¿no? Tomar aire fresco, salir de un entorno, hacer también para romper el estado, también esa actividad física, ese ejercicio, pues también tiene muchísimos beneficios a nivel pues de nuestro cerebro, nuestro cuerpo, muchísimo, y es un hábito que todos deberíamos implementar en nuestro día a día. También algo muy positivo en esta gestión de nuestras emociones, de cómo interpretamos también nuestro entorno, también nuestro interior, es el humor. Pongámosles un poco de humor, quizás también para romper un estado, quizás en el momento,
hay personas quizás también con las que se sentirán más cómodas, por eso hay esta lista, ¿no? Para que cada uno vaya cogiendo las que más le sirvan. Y para mí en lo personal el humor me ayuda muchísimo. También está la respiración pranayama, que es esta respiración consciente, esta respiración controlada. También si queréis buscar información acerca de esto, es súper interesante también y muy beneficioso. Y algo que también me encanta, está ¿cómo se dice? En el coaching sistémico existe es que está en inglés, que se trata de integrar el sistema familiar, ¿vale? En esa integración, en qué rol, en qué papel tenemos cada uno en la familia. Si hay esa armonía, ese orden en el que cada uno, qué rol ha interpretado, qué rol ha cogido cada uno en la familia, es súper, súper interesante de conocer y muy práctico, sobre todo porque, de hecho, bueno, ya lo hablaremos quizás más adelante, la familia, la pareja, en fin, nuestro entorno más cercano, es quien saca nuestra sombra, ¿no? De ahí que sea ese trabajo más profundo en el que tenemos que gestionar nuestras emociones, ¿no? Así que está súper, súper interesante. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que hay bastante información. La verdad cuesta hacerlo a modo resumido, pero espero que os haya servido, que os haya inspirado, que hayáis podido sacar conclusiones y os esté gustando el entrar en este mundo de las emociones. ¿Para qué? Para entenderlas. Una vez que las entendemos podemos hacerlas conscientes y solo así como podemos de manera práctica, sabiendo lo que nos pasa, conociéndonos a nosotros mismos y a las otras personas, cómo puede mejorar la calidad de nuestra vida. Así que me ha hecho muy feliz compartir esto con vosotros. Espero que os haya gustado y que paséis un súper feliz día, una muy, muy feliz semana y una muy, muy feliz vida. ¡Chao!